Bienvenida, bienvenido. Esto es Crianza con Brillo, un espacio donde hablamos claro y sin juicios sobre los retos y las emociones que implica la crianza real, con información que te acompañe en el día a día. En muchas culturas, la infancia ni siquiera era vista como una etapa diferenciada del desarrollo humano. Era un tránsito breve hacia la adultez. En la Edad Media, la infancia no era una categoría cultural diferenciada como lo es hoy. No existía una conciencia social que viera al niño como sujeto psicológico en desarrollo, con necesidades emocionales particulares. El niño era, ante todo, un ser en tránsito, un adulto en formación cuya función futura ya estaba predeterminada por su nacimiento. Si el niño nacía en el mundo rural feudal, se ingresaba tempranamente al trabajo productivo junto a sus familias. Si nacía en entornos urbanos artesanales, se convertía en aprendiz bajo autoridad estricta. Si nacía en la nobleza, era educado para funciones militares o administrativas. Los hijos varones podían ser enviados como pajes a castillos ajenos para formarse en códigos de caballería, disciplina militar y lealtad feudal. La separación temprana reforzaba la idea de que el niño debía adaptarse rápidamente a la estructura que lo recibiría. La supervivencia era prioridad. Las tasas de mortalidad infantil seguían siendo elevadas. Ante un contexto de inseguridad estructural, el castigo se consolidó como método legítimo de corrección. La vida medieval estaba marcada por la inestabilidad, guerras, hambrunas, epidemias. La muerte era una presencia cotidiana. En ese mundo incierto, el desorden no podía tolerarse. El caos individual tenía consecuencias colectivas. Un niño desobediente no era simplemente un problema doméstico, representaba una amenaza al equilibrio familiar y productivo. Existía también una dimensión teológica profunda. La interpretación dominante del ser humano estaba influida por la doctrina del pecado original, desarrollada por pensadores como Agustín de Hipona. Según esta concepción, todo ser humano nacía marcado por una inclinación al pecado y al desorden moral, heredada desde la historia bíblica de Adán y Eva. El niño no era concebido como inocencia pura, era visto como naturaleza que debía ser encauzada. Sus impulsos espontáneos, como desobediencia, ira o desafío, no eran interpretados como etapas normales del desarrollo, sino como manifestaciones de una condición moral que necesitaba disciplina. Desde esta perspectiva, el niño era un ser que debía ser corregido para alinearse con el orden divino. El castigo no era visto como violencia arbitraria, sino como un acto de disciplina orientado a salvar el alma. Era medicina espiritual. La corrección corporal se justificaba como herramienta pedagógica legítima. Corregir físicamente podía entenderse como acto de amor severo. El dolor temporal era considerado preferible a la condena eterna del alma. La autoridad paterna reflejaba la autoridad divina. Desobedecer al padre era, simbólicamente, desafiar el orden de Dios. La disciplina corporal encontraba respaldo en proverbios que exaltaban la corrección física como forma de evitar la perdición moral. La línea entre educación y sometimiento era difusa porque ambas servían a un mismo fin: moldear al individuo para que se alineara con el orden social y divino. Mientras tanto, en monasterios y escuelas donde se formaban a futuros clérigos y administradores, la disciplina era rigurosa. Instituciones precursoras de universidades comenzaron a sistematizar el saber, pero la pedagogía seguía fundamentada en repetir, memorizar y obedecer. El error no era un paso natural del aprendizaje, era una falta y se asociaba a negligencia moral, y a la falta requería corrección. Los castigos físicos eran parte integrada del método educativo. Golpes con varas, penitencias públicas, humillaciones ritualizadas.
No se percibían como excesos, sino como instrumentos de formación. El cuerpo era el medio a través del cual se disciplinaba el espíritu. El castigo reforzaba atención y sumisión. El castigo operaba como lenguaje de poder. Enseñaba límites de manera concreta y visible. En una sociedad donde la violencia pública era común, como ejecuciones, castigos judiciales y guerras, la disciplina corporal era coherente con la cultura general. La plaza pública era escenario de escarmientos. La autoridad se hacía visible a través del cuerpo castigado. El niño crecía observando que la infracción tenía consecuencias tangibles y físicas. En las familias se replicaba esa lógica en escala menor. ¿Era una sociedad ausente de afecto? No necesariamente. Existen registros de profundo dolor parental ante la muerte de hijos, cartas que expresan ternura genuina, representaciones artísticas que muestran vínculos emocionales reales y un profundo apego parental. El amor existía, pero con una comprensión distinta de autoridad y de naturaleza humana. La mayoría de los padres medievales no actuaban movidos por crueldad gratuita. Actuaban dentro de un marco de creencias donde la firmeza era sinónimo de responsabilidad. Permitir desobediencia podía interpretarse como negligencia moral. La estabilidad del orden feudal dependía de la internalización de jerarquías. Desde el campesino hasta el rey, cada quien debía conocer su lugar. La familia era la primera escuela de esa internalización. Así, el castigo no solo corregía conductas inmediatas, modelaba subjetividades acordes a un sistema vertical. El niño que ayuda a su padre en el campo no se percibe como víctima en el sentido contemporáneo. Vive dentro de una lógica compartida por toda su comunidad. Aprende que el mundo es duro, que la autoridad no se discute y que el orden se mantiene mediante disciplina. En este momento histórico, el castigo era una pieza coherente dentro de un engranaje social más amplio. No es un accidente, es consecuencia. Y para comprender su persistencia en siglos posteriores, será necesario explorar cómo esas bases medievales evolucionaron hasta la modernidad temprana. Si este episodio resonó contigo, este espacio es para ti. Aquí criamos con brillo. Suscríbete y recuerda que una familia informada es una historia que cambia. Nos vemos en el próximo episodio.